Estaba yo ayer escuchando de algunas personas, hermanos en Cristo de la iglesia, que están angustiados porque la serie de situaciones que se generaron, que se aceleraron, porque yo no creo que haya sido del origen, pero sí que se aceleraron por causa de esta pandemia, ha causado que haya algunos movimientos asociados a las iglesias locales o a las asociaciones religiosas, a las instituciones a las que otros hermanos en Cristo pertenecen. Y a mí me llamó mucho la atención la reacción, la idea, el concepto que algunos tienen de que el que una persona se mueva de una a otra, de una a otra denominación, de una a otra cobertura, de una a otra iglesia local, es algo así como si hubiera ocurrido algo malo o una tragedia. Y yo quiero decirle, Wow. amado hermano, que eso es una de las armas más terribles que el diablo ha usado para destruirnos como iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. El que entre nosotros hayamos admitido la mentira de que somos muchas iglesias, de que somos muchos grupos separados y que incluso hayamos llegado a competir los unos con los otros y que busquemos el justificar que unos somos mejores que otros o mayores que otros y con el pretexto de que es que nosotros tenemos la sana doctrina o es que nosotros sí tenemos la unción del Espíritu o es que en nosotros sí está la restauración del tabernáculo de David. He oído cada cosa, hermano, hermana, que dices, Señor, ¿qué tan profundamente ha calado en nosotros el ego? ¿Qué tan profundamente ha calado en nosotros ese espíritu nicolaíta que tanto aborrece el Señor? Ese pensar que unos somos mejores que otros, que unos somos mayores que otros. El nicolaísmo, al final de cuentas, es ese concepto bajo el cual se establece una relación que puede ser de iglesias superiores a otras o de personas superiores a otras. El concepto de clero y laicos desde un punto de vista jerárquico es nicolaísmo. La palabra nicolaitas, que usted encuentra un par de veces en la Biblia, sin mayor explicación, pero con una nota tremendamente negativa, tanto de parte de uno de los apóstoles como de parte del mismo Señor Jesucristo en palabra profética en el Apocalipsis. Usted encuentra que es algo que Dios aborrece. La palabra Nicolai quiere decir superior o mayor, los mayores. Los nicolaitas son aquellos que consideran que algunas personas o algunos grupos o algunas denominaciones o alguna organización es mejor o mayor que las otras. Dentro del seno de una iglesia, el nicolaísmo establece una relación de clero y laicos que considera que son receptores merecedores de una mayor bendición, de una mayor revelación, de una mayor presencia, algunos que otros, y que los otros deben ser solamente seguidores y oidores y receptores de las bendiciones que Dios derrama sobre algunos escogidos. Esto naturalmente se extiende desde los niveles más altos, que son de los que estamos hablando en principio, que es que cada denominación ha llegado, no todos naturalmente, no todos, bendito sea Dios, algunos sí tienen conciencia de reino, pero quienes no tienen conciencia de reino, entonces piensan que algunas iglesias son mejores que otras. Y le voy a decir una cosa, a mí me impacta profundamente Pablo escribiéndole a los corintios. La iglesia de Corinto era una cosa que tú decías, no puede ser, por Dios santo. O sea, tenían de todo, hermanos, de todo. Tenían promiscuidad sexual, tenían idolatría,
tenían contiendas tremendas entre ellos, tenían inmoralidad sexual de una forma brutal. Se hablaba de cosas como de que el hijo le volaba a la mujer al papá y cosas de esas, ¿no? O sea, cosas tremendas que están ahí en la palabra, y mire, están escritas y son palabra de Dios, no porque a Dios le guste el chisme, hermanos, sino porque era necesario que entendiésemos a quién vino Cristo, a qué clase de personas, como usted y yo, vino a salvar Jesucristo. Y a mí me llama la atención que Pablo, hablándole a esos corintios que eran una bola de corruptos, una bola de zánganos, una bola de idólatras inmorales, y les dice: amados hermanos. No les dice hijos del diablo, no les dice bola de perdidos, no les dice esos pobrecitos, les dice: amados hermanos. Y con paciencia, con energía, pero con amor, corrige, enseña, redarguye, establece doctrina y establece la palabra que transforma las vidas de los hermanos de la iglesia de Corinto y que los consolida como cristianos, no como nuevos cristianos, no como verdaderos cristianos, porque ya eran cristianos y verdaderos cristianos, carnales, pero cristianos, y no eran de ninguna forma personas inferiores, porque ninguno, incluyendo a Pablo, ninguno era nadie sin Cristo Jesús. Amén. Y hoy nuevamente nos encontramos con el nicolaísmo reflejado en nuestras iglesias. Nosotros sabemos que existen algunas organizaciones que de plano tienen una estructura clerical, en la cual algunos son los escogidos superiores y tienen hasta ropas especiales y viven de una forma diferente a los demás para distinguirles como seres de una índole superior o algo así, lo cual es triste y lamentable porque es aborrecido de Dios. Pero dentro del seno de la iglesia cristiana evangélica también nos encontramos con nicolaísmo al interior, es decir, nos encontramos con algunas iglesias que consideran que aquellos que han sido llamados a servir son como superiores, y a mí me llama mucho la atención cuando un término que tiene una connotación francamente peyorativa, sí, peyorativa, es una palabra que habla de lo más bajo dentro del contexto de la clasificación humana, se convierte en un título honorífico. Me estoy refiriendo al término siervo. El término siervo es la más baja de las categorías de los esclavos. O sea, es el chalán del chalán del chalán del chalán del esclavo. El siervo es el que no es nadie, ni tiene nada, ni tiene derecho ni aún siquiera sobre su propia vida. Dice la palabra de Dios que el amo llega y come y bebe y es servido por el siervo, y si acaso sobra algo, si acaso le dan permiso, él comerá. Si no, no. Porque no es dueño ni siquiera de su vida. Eso es un siervo. Y el Señor Jesucristo se hizo siervo por usted y por mí. Amén. Y murió en la cruz, desnudo, humillado, hecho pecado en su carne por causa de nuestro pecado. Pero unas horas antes de ese fatal destino que al final de cuentas abrió la puerta de los cielos para usted y para mí, Él dijo que el que quiera ser mayor entre nosotros se hará siervo de su hermano. Y sabía perfectamente lo que estaba diciendo cuando dijo siervo. Y hoy nos topamos con iglesias en donde le llamamos siervo de Dios a alguien como plantándole un título honorífico. Es triste, porque ciertamente hay honor en ser un siervo, hay honor en servir. Pero aquel que recibe el título de siervo, creo que tenemos un visitante para el devocional.
Y está frente a los micrófonos. Está justo no la esté. devocional. Sí. Aquel que recibe el título de siervo, déjala por favor, aquel que recibe el título de siervo, es aquel que ha alcanzado el privilegio enorme de ser útil. Aquel que ha encontrado la forma de mantener su utilidad. Aquel que ha llegado al punto en el cual no es, como dice la palabra de Dios, otro texto pésimamente entendido, no es un siervo inútil. Porque ¿qué es un siervo inútil? Un siervo inútil es como una servilleta usada. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya cumplió su función, ya no sirve para nada y es desechable. Algunos dicen que aspiran a ser el siervo inútil. Yo no, yo aspiro a seguir siendo útil todos los días para la obra de mi Señor. Pero hay que leer bien la Biblia y eso es importante, y no estoy siendo condescendiente, le estoy diciendo con todo mi amor, hay que leer bien la Biblia, leerla con conciencia, escudriñar la Escritura y entender lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Cuando la Biblia habla del siervo que dice, siervo inútiles somos, lo que teníamos que hacer hemos hecho, no está hablando de nada que sea digno de aplauso, sino por el contrario, está hablando de alguien que no ha encontrado su llamado, que no ha encontrado su propósito, que no ha encontrado lo que Dios quiere que haga, y entonces, habiendo realizado una tarea temporal, ya no tiene nada más que hacer, y ¿sabe qué? La obra está llena de cosas que hacer, cosas como amarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros y con amor genuino reflejar el amor de Cristo entre nosotros. ¿Cómo? De la forma en que Dios quiera y con los dones que Dios nos dio. Si su don es la música, cante alabanzas y alabe a Dios en medio de la congregación. Si su don es enseñar, enséñele a la congregación las revelaciones que el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón. Si su don es predicar, levántese y predique el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Si su don es el recibir palabra de lo alto, entonces desarrolle ese ministerio profético y lleve la palabra que consuela, que edifica, que dirige y que muestra el camino y advierte de los peligros a la iglesia en el ministerio profético. Y así sucesivamente usted va a encontrar un lugar que Dios tiene para usted y en el cual usted va a darse cuenta de que no le va el Señor a dirigir a su AR en particular o a su congregación local en particular, sino en general a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es algo que nos va a enseñar lo que el Señor Jesucristo nos explicó y que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una sola iglesia, con una sola fe, con un solo Dios, con un solo Salvador, con una sola palabra. Somos una sola iglesia. Somos diferentes organizaciones humanas porque así conviene, porque hay diversas razones buenas para ello, mientras entendamos, respetemos y honremos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas alrededor de la tierra. Y hoy yo quisiera que lo tengamos presente, porque aquí en este grupo, que es multidenominacional para la gloria de Dios, porque nos reunimos en estos devocionales hermanos y hermanas de diferentes denominaciones, de diferentes grupos, de diferentes coberturas. En este grupo que es multidenominacional, yo quisiera que nuestras oraciones sean por igual para bendecir a cada pastor, a cada director de movimiento, a cada apóstol, a cada ministro. Cada iglesia tiene su propia estructura y su propio formato y sus propio, incluso nomenclatura de sus autoridades, y respetamos y honramos en el nombre de Jesús a cada iglesia en donde se predica el verdadero evangelio, porque eso sí debemos tener claro: si se predica otro evangelio, entonces no es iglesia de Cristo. Amén. Por muy bonita que se vea. ¿Y cómo poder saber si eso no es iglesia de Cristo? Contraste con la palabra, la enseñanza que está dando una u otra iglesia, y si cada palabra dicha en el púlpito proviene de la Biblia, es una iglesia de Cristo. Los formatos de culto: alegres, solemnes, majestuosos,
guapachosos. Son cuestión de temperamento. Yo le aseguro que allá en el reino de los cielos va a haber multitud de formatos de alabanza, como multitudes son las que van a ser salvas por la gracia y por la sangre del Cordero de Dios. Téngalo presente, medítelo, considérelo, y se va usted a dar cuenta de que el amor de Dios alcanza mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir, y así es como nosotros tenemos que aprender a amar.